días para todos y para todas. Un poco la intención que tenía esta conferencia de prensa era conversar un poco con ustedes los avances que hemos tenido en la reunión multisectorial que preside el presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, a los efectos de encarar un nuevo proceso en el tratamiento del uso abusivo del alcohol a través de una ley integral. Durante estos 2 años que ha trabajado la Comisión Multisectorial, hemos tenido avances importantes, concretos, y avances fundamentalmente del relacionamiento humano entre todos los integrantes, cosa que permitió empezar a conversar seriamente el tratamiento de este tema a través de una ley integral y no como habíamos arrancado con un tratamiento específico sobre determinado punto en la ley y hacer un artículo específico para, por ejemplo, a modo de ejemplo, tasa cero de alcohol, una ley, otra ley para declarar el Día contra el Consumo Abusivo de Alcohol, después surgió hacer un artículo sobre el horario, y bueno, entendimos los miembros de esta comisión, conjuntamente con el presidente de la República, que era el momento de encarar el tema en forma integral. Y en ese sentido, en la última reunión que tuvimos con el presidente de la República en el mes de diciembre, fines de noviembre, principios de diciembre, nos encargó a los parlamentarios que integramos la comisión multisectorial y que trabajamos en adicciones, la elaboración de un documento de consenso a los efectos de presentarle a esta comisión y sea fundamentalmente el documento que nos permita empezar a trabajar en un articulado, porque la experiencia que hemos tenido ha sido negativa. En el periodo anterior el presidente Vázquez envió un proyecto de ley, no hubo consensos en el Parlamento y no salió. En el año 2013 el presidente Mujica envió también un proyecto de ley integral y tampoco hubo consensos. Y bueno, y ahora el presidente de la República entiende que deberemos empezar el proceso en forma distinta. En ese sentido, durante los meses de diciembre, enero y febrero, los legisladores que integramos la comisión trabajamos en un documento de consenso de los partidos políticos, en un documento, digamos, para que esta comisión multisectorial empiece a trabajar ya con ese grado de acuerdo y bueno, el Poder Ejecutivo después enviará al Parlamento ya un proyecto totalmente articulado. Esto toca distintos aspectos. Lo primero en que nos pusimos absolutamente de acuerdo todos los partidos que había que regular el consumo de la venta de alcohol. En ese sentido creamos el registro único de expendedores de bebidas alcohólicas. Eso estará a cargo de la Junta Nacional de la Droga. Otros aspectos que se tocaron tiene que ver con la parte de la fiscalización. Es un tema sumamente importante y en ese sentido estamos trabajando o lo vamos a empezar a trabajar en el articulado en una mesa coordinadora de fiscalizadores que hoy cuenta el Estado, fiscalizadores de la propia Junta Nacional de la Droga, de INAU, invitar a las intendencias que también juegan un papel muy importante, Ministerio del Interior, Salud Pública, a los efectos de que todo el aparato fiscalizador esté coordinado por la Junta Nacional de Drogas para hacer inspecciones en todos los ámbitos. Otra de los temas que hemos tratado es que todo esto, como decíamos, dependerá de la Junta Nacional de Drogas y uno de los inconvenientes que tuvimos en el proyecto del año 2013, en donde no hubo acuerdo político, era la creación de la URBA, el órgano regulador de bebidas alcohólicas, que se creaba una estructura que sí se hacía responsable de todo el aparato fiscalizador, recaudador, y a esos efectos, bueno, encontramos mecanismos en estas reuniones y esto va a depender de la Junta Nacional de Drogas, pero uno de los aspectos importantes que fundamentalmente la oposición pedía es que si depende solo de la Junta Nacional de Drogas no tiene control parlamentario.
Y bueno, en ese caso buscaremos una redacción en la cual el Ministerio de Salud Pública va a ser el nexo o el ministerio responsable ante el Parlamento de la Junta Nacional de Drogas cuando los señores legisladores entiendan conveniente que debe concurrir al Parlamento. Sí, gracias. Hay varias cosas más. De hecho, una cosa que a mí me parece importante resaltar es que nosotros, la realidad de hoy es que más del 85% de la población de nuestro país tiene un consumo no problemático de alcohol y por lo tanto la filosofía que nos inspira sigue siendo la misma, esto es atacar los nudos problemáticos del consumo y no una actitud represora global sobre el tema del consumo de alcohol. Eso me parece que es una cuestión filosófica que de alguna manera le da contexto a esto y que de alguna manera lo pone en línea con lo que habían sido las anteriores determinaciones y acuerdos que habíamos llegado. Uno era aquel de la prohibición del consumo a la hora de conducir vehículos y la otra era la idea de que existiera sobre todo una cuestión a nivel educativo, la promoción de hábitos de vida saludable y la prevención del consumo problemático. En esa línea es que nosotros llegamos ahora a consensos básicos, consensos mínimos sobre los que tenemos que redactar. Y uno de los problemas que había tenido el proyecto de 2013, que bien lo señalaba recién el diputado Galo, es la idea de una nueva institucionalidad relacionada con el tema. La creación de la Unidad Reguladora de Bebidas Alcohólicas era visto desde algunos sectores, por lo menos de la oposición, como la creación de más burocracia y gastos, etcétera, que nosotros pensamos que se podían acordar. Y de hecho, hoy el acuerdo es ese. No crear nueva institucionalidad, no crear más burocracia, lo cual va a implicar de alguna manera tampoco no sobrecargar de gastos esta cosa, sino coordinar los estamentos existentes. Y esa coordinación a cargo de la Junta Nacional de Droga y donde los efectores siguen siendo instituciones que hoy existen, pero ahora coordinadas. Y a nosotros nos parece que eso es una manera además de ser más eficiente con estos asuntos. Insisto, entonces la idea no es tener una actitud represora con el consumo, sino atacar los nudos problemáticos. Y en esto, una de las cosas es la creación del registro único que señalaba el diputado Galo, que tiene como contrapartida la extensión de una licencia. O sea, para ser un vendedor de alcohol voy a tener que tener mi licencia, y para tener mi licencia voy a tener que cumplir con ciertos requisitos que van a estar establecidos en la ley seguramente. La otra cuestión es poner el énfasis en aspectos educativos, y ahí siempre dentro del marco del respeto a la autonomía de la educación, pero como las autoridades de la educación participan de la coordinación con el presidente Vázquez, acá de lo que se va a tratar es de que no necesariamente todos los elementos vinculados a la cuestión educativa están incluidos en la ley, sino que muchos van a formar parte de determinaciones propias que las autoridades educativas con mucho entusiasmo están trabajando y lo van a llevar adelante. Y la tercera cosa que me parece importante es los aspectos sanitarios, que ahí tenemos muchas cosas, muchos en rojo, muchos asuntos en el debe, y es la necesidad de una atención integral, y particularmente ahí el énfasis tiene que estar puesto en los jóvenes. Me parece que es necesario que todo el Sistema Nacional Integrado de Salud fortalezca aún más los espacios adolescentes para el abordaje integral de esta problemática también del alcoholismo, en donde nosotros hemos detectado que uno de los problemas que tiene la población uruguaya es el inicio del consumo a edades cada vez más tempranas. Me parece que ahí tiene que estar otro de los centros de gravedad de esta perspectiva. No sé, Verónica, sí. No, simplemente, y para no ser reiterativa, pero coincido plenamente con lo que decía el diputado Radío y el diputado Galo. Acá la búsqueda es retardar la edad de inicio, especialmente, y por eso uno de los objetivos que nos pusimos en esta comisión es en algunos públicos, en particular el público adolescente, a los jóvenes, y esto no es estigmatizando a los jóvenes, pero sí es una clara realidad que hoy los jóvenes comienzan su consumo y su consumo abusivo en edades más tempranas. Por lo tanto, allí me parece que es uno de los objetivos que nosotros nos hemos planteado, no, como decía Daniel, no con una política prohibitiva, ni tampoco la búsqueda de una ley seca, sí con una política preventiva y educativa. La búsqueda es una política nacional de alcohol que apunte a la educación y a la prevención. Y desde ese lugar, como decía Daniel, no se intenta coartar las autonomías, en particular la autonomía de la educación, pero justamente la ventaja que tenemos en esta comisión es que integran las autoridades educativas desde la propia ministra y las autoridades de ANEP, para que puedan contemplar y se puedan incorporar aquellas políticas, sobre todo en la currícula escolar, que puedan estar incorporadas todas estas medidas de políticas preventivas que me parecen importantes. Después, un tema que no es menor y que es un tema álgido, tiene que ver con la publicidad.
publicidad, allí está claro que hay determinadas, sí, allí sí hay determinadas prohibiciones en lo que tiene que ver, por ejemplo, con vinculadas a espectáculos deportivos o vinculadas a sponsoreos de bebidas alcohólicas en eventos deportivos. Todo lo que sea vinculado a eventos deportivos y vinculados a eventos dirigidos a jóvenes, a menores, definitivamente ahí sí hay prohibición. Pero allí nos vamos a regir, en este proyecto que se va a elaborar, nos vamos a regir por la Cámara de Anunciantes, que hay allí una autorregulación, AUDAP tiene, entre otras, determinadas medidas y creemos que ese es el camino correcto que debemos seguir en este tema. Bien, también abordamos el tema de la prevención ambiental, que muchos han hablado, tema de horario de venta de alcohol. Hay un acuerdo general en bajar el horario, en aumentar el horario, mejor dicho, de 22 a 8. Hay algunas sugerencias también, hay que decirlo, que puede ser de 23 a 8 porque las superficies de venta, como los supermercados, cierran a las 23 horas. Entonces, es un tema de acuerdo, el tema del horario, pero habrá que ajustarlo específicamente. También lo que tiene que ver con el área o la superficie donde se venda el alcohol, también hay acuerdo en que habrá un porcentaje para el expendio de las bebidas alcohólicas dentro de las superficies. No sabemos exactamente el porcentaje, pero sí hay un porcentaje y hay un acuerdo en limitar ese tipo de bebidas, como por ejemplo también limitar la venta de petacas, que cuando uno sale de un supermercado en la caja parece que le estuvieran incitando a la compra de bebidas alcohólicas. Eso también es parte del acuerdo que lo vamos a hacer, como también la prohibición de la venta de alcohol en forma ambulatoria. Ambulatoria son esas camionetas que en Montevideo y en algunos lados del interior ya hay, vendiendo alcohol en la noche, en forma totalmente prohibida. Eso va a estar expresamente puesto en la ley.